Feliz domingo para todos. Domingo 18º del tiempo ordinario. Abramos nuestro corazón al mensaje de salvación. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús respondió: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él le ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Mis hermanos, en este domingo continuamos con la lectura del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que ha comenzado el domingo anterior con la narración de la multiplicación de los panes. Así, en este día encontramos a la gente que busca a Jesús, que va tras de Jesús. Y Jesús quiere hacerles conciencia del por qué lo buscan. No tiene que ser por interés, tiene que ser por amor. Imaginemos cada uno de nosotros cuando descubrimos a un amigo que nos busca solamente por conveniencia o por interés. ¡Qué decepción! Podríamos decir de la misma forma en Dios. ¡Qué decepción si nosotros tuviésemos intereses distintos al de amarle, al de corresponderle a aquel que ha entregado su vida por nosotros! Este contraste que se da entre lo que la gente busca, lo que la gente necesita y lo que Jesús da, resalta en el Evangelio de este domingo. Y es que es necesario que nosotros seamos conscientes de que cuando venimos hacia Jesús, desde luego, traemos nuestros problemas y nuestras preocupaciones. Hay situaciones muy tristes donde falta lo necesario en el hogar. Y no podemos dejar de pedirle el pan material. Desde luego, somos humanos. Pero no podemos quedar en ello. Porque muchas veces nuestros intereses son tan pequeños. Nuestras preocupaciones a veces son tan simples y tan mediocres que necesitamos ser conscientes que el Señor nos pide que nosotros recibamos algo mucho más grande que esto, mucho más grande que la simple satisfacción de nuestras necesidades materiales. Y es que a veces en el camino de la vida, en el desierto de nuestra existencia, cuando tenemos nuestras necesidades materiales cubiertas, hacemos a Dios a un lado. O bien, cuando nuestras necesidades materiales no están cubiertas, invocamos a Dios y nos quedamos solamente en el plano material. En Jesús hay que descubrir que Él es el pan de vida eterna, el pan que da la vida eterna. Es cierto, es necesario el pan nuestro de cada día. Es necesario porque nos asegura la vida, asegura que tengamos vida. Pero la vida es esta que se acaba con la muerte. Y sin embargo, Jesús quiere ir más allá. Quiere que le busquemos precisamente por las cosas que duran, por aquello que es imperecedero. Quiere que nos afanemos en los bienes del cielo, que recordemos que así como necesitamos el pan material, también es necesario el pan que da la vida a nuestro espíritu. Y estoy convencido que muchos cristianos estarán desnutridos, si pudiera decirse así la palabra, en su espíritu,
porque tienen seguramente años, meses en los cuales no alimentan el espíritu. Qué terrible tentación, mis hermanos, preferir vivir con una vida asegurada, con todas nuestras necesidades cubiertas, pero muchas veces nos quedamos en ello, esclavos de nuestro propio egoísmo, sin pensar en el prójimo, sin pensar en el necesitado, sin pensar en acumular los bienes que duran para la vida eterna. Aquellos hombres le preguntan a Jesús, ¿y qué es necesario para hacer las obras de Dios? Jesús responde, creer en el Hijo del Hombre. Y a veces pensamos que creer es solamente encender una veladora, creer es solamente hacer una novena, creer es solamente ir a la Eucaristía. Hay que ir desde luego, pero creer no es eso solamente. Creer ante todo, la fe en Dios tiene que ser necesaria para nuestra vida, pero para cambiarla. Creer en Jesús, mis hermanos, nos lleva a la conversión. Creer que Él es el pan de vida cambia radicalmente nuestra vida, porque de una situación de no sentir necesidad de Él, pasamos a una situación de sentir necesidad. Me hace falta algo, me hace falta alguien, me hace falta Dios. Mis hermanos, es una tarea frecuente para nosotros hacer conciencia de que Dios es indispensable en nuestra vida. Y si tú y yo creemos en Él, alimentémonos de su palabra, alimentémonos de la Eucaristía. Si tú y yo creemos en Él, dejemos que su palabra, sus sacramentos toquen nuestra vida para poder cambiar nuestra existencia en una vida conforme a su evangelio, en una vida de acuerdo a lo que Él quiere. Por eso, hoy no podemos terminar nuestra reflexión sin expresar aquella necesidad. Expresar aquella necesidad que está en el Evangelio al final, cuando le dicen a aquellos judíos, Señor, danos siempre de este pan. Creo yo que es la necesidad del ser humano. En el pan se expresa todo lo que nosotros podemos recibir de alimento. Es una expresión del alimento, de la comida. Si nosotros somos conscientes de que Cristo nos da el alimento espiritual, tenemos que decirle cada día, danos siempre de este pan. Mis hermanos, no nos conformemos solamente con pedir bienestar para nuestra vida y para nuestra familia. Pensaba yo, ¿por qué no le pedimos a Dios que nos haga generosos, que nos haga caritativos, que nos muestre el camino de la santidad? ¿Por qué no le pedimos al Señor, haznos santos como tú mismo eres santo? Ese tiene que ser nuestro pensamiento, porque Jesús nos quiere elevar hacia cosas más grandes que lo simple material. Pidamos al Señor en este domingo que nosotros seamos capaces de descubrirlo como una necesidad, que nosotros seamos conscientes de que cuando creemos en Él y vamos a Él, no tenemos hambre ni sed, estamos saciados, porque Él es el pan que da vida eterna. Que el Señor nos acompañe en este domingo y durante nuestra vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.